Ella solo quería huevos, sin saber que el hambre la lanzaría a los brazos de un destino impensable. Él, un ranchero con el corazón corroído por la traición, la sorprendió con las manos sucias, el rostro marcado por lágrimas. No llamó a la policía. En su lugar, ofreció un acuerdo brutal, una propuesta capaz de manchar su honra para siempre. Él exigía su cuerpo como pago, día y noche en su cama. Poco sabía él que, al intentar poseerla, ella le robaría lo que quedaba de su alma herida. Ella buscaba solo alimento, él mucho más. Su desesperación se volvió su obsesión. Todos lo llamaban hombre quebrado, corazón de piedra, pero el hambre de sus hermanos era más poderosa que cualquier miedo. Al límite, ella haría cualquier cosa, pero esa decisión, nacida de la desesperación, la entregaría a un pacto sombrío. No era moneda, sino su alma y cuerpo el precio, un pago que encendería una pasión peligrosa en aquel que la veía apenas como objeto de desprecio y deseo. El acuerdo era simple y cruel. Su cuerpo por la supervivencia de ellos. La noche mordía, un frío que congelaba hasta el alma. Sofía se encogió en el chal raído, la única memoria física de su madre. La tela, antes perfumada, ahora olía a moho y a la desesperación que impregnaba cada tabla de la pequeña cabaña. Dentro, sus hermanos, Ana, de 8, y Leo, de 6, tiritaban. El estómago de Sofía rugía, un eco vacío que ella ya apenas sentía. Pero el débil susurro de Leo, «Tengo hambre, Sofía», viniendo del colchón de paja, le desgarraba el corazón. Ana, siempre callada y perspicaz, solo la miraba con ojos tristes, de una comprensión demasiado vieja para su rostro infantil. No tenían nada. Las últimas papas desaparecieron hacía 2 días, la harina la semana anterior. Solo quedaba agua y un abandono helado. Sus padres, llevados por una fiebre cruel el invierno pasado, los dejaron a merced de un mundo indiferente. Con solo 24 años, Sofía cargaba un fardo abrumador. Buscó trabajo en el pueblo, pero las cosechas miserables secaron monedas y comida para todos. La decisión se cristalizó en ese instante, en el silencio roto por el llanto de su hermano. En lo alto de la colina, un rancho se erguía, aislado. Pertenecía a Javier. El pueblo susurraba historias sobre él. Un hombre bruto, un gigante de genio agrio, solitario desde que su prometida lo cambió por riquezas en la ciudad. Decían que su corazón era tan árido como su tierra, pero también que sus graneros rebosaban, su huerto era fértil, sus animales nutridos. El hambre, esa terrible y valiente consejera, silenció la razón y el miedo en Sofía. Ella solo necesitaba unos cuantos huevos, lo suficiente para calentar las barrigas de Ana y Leo por un solo día. Se dio un impulso, las rodillas crujiendo en el frío cortante. Un beso en la frente de Leo, adormecido con lágrimas secas. Una caricia en el cabello de Ana, los ojos de ella fijos en Sofía. «Vuelvo pronto». La voz apenas susurraba. «Traeré comida». Cada paso hasta el rancho de Javier era una eternidad. El viento aullaba. Ramas secas crujían, como pequeños truenos. Una cerca de madera áspera, baja, pero con aire de fortaleza, delimitaba la propiedad. Todo allí gritaba: peligro. La casa principal, grande y sombría, revelaba solo una ventana solitaria en el piso superior, con la luz tenue de un candil parpadeando. Escabulléndose entre las sombras, el corazón de Sofía latía enloquecido. El olor y el cacareo la guiaron al gallinero. El sencillo pestillo de madera tembló en sus manos, pero la imagen de sus hermanos hambrientos era su motor. La puerta rechinó, un sonido helado. Adentro, paja y aves. En la oscuridad, los nidos. Uno a uno tomó los huevos calientes, depositándolos en el cesto bajo su chal. 5 huevos. Un festín, suficiente. El alivio comenzaba a calentar su cuerpo cuando un chasquido metálico la congeló. El sonido inconfundible de un rifle siendo amartillado.
yo que usted no lo haría. La voz grave, un gruñido, vibró en el aire. Venía de la oscuridad, justo detrás de ella. Sofía, paralizada, sintió el cesto de huevos temblar. Se giró despacio. En la puerta, una silueta descomunal bloqueaba la salida. Un hombre tan vasto que llenaba el espacio. La luz de la luna delineaba hombros macizos, un rostro duro. La escopeta en su mano apuntaba casualmente, pero con amenaza letal. Era Javier. Más grande que las historias, sus ojos negros taladraban. Él avanzó. La quijada de Sofía cayó. Todos hablaban de su brutalidad, pero nadie de su belleza salvaje, peligrosa. Cabellos negros, barba incipiente cubriendo la mandíbula, labios finos, crueles. Los ojos, puro desprecio. Ladrona, escupió, la palabra venenosa. Invadiendo mi propiedad, robando mi comida. El pánico de Sofía se transformó en orgullo terco. Alzó el mentón a pesar de que el cuerpo le temblaba. Mis hermanos tienen hambre. La voz más firme de lo esperado. No tuve elección. Una sonrisa cínica rasgó los labios de Javier. El hambre es siempre la misma excusa. Ustedes toman lo que no es suyo y sollozan pidiendo clemencia. Él se acercó. Su tamaño era opresor. El olor a tierra, sudor y algo puramente masculino la envolvía. Se detuvo a un palmo, los ojos fijos en el cesto de huevos. Ponga el cesto en el suelo, despacio. Sofía obedeció. El sonido de los huevos en el cesto, suave, pareció un trueno. Ella esperaba la humillación, la entrega al comisario, pero lo que él hizo fue peor. Bajó el arma, la apoyó en la pared. Sus ojos recorrieron el cuerpo de ella, lenta, insolentemente. Sofía se encogió, sintiéndose un animal acorralado. Él vio el vestido remendado, las manos callosas, el cansancio en los ojos, pero también la curva de las caderas, el hinchazón del seno bajo la tela fina y el orgullo desafiante que se empeñaba en su rostro. La mente de él era un pantano sombrío. Isabela lo dejó. Ranchero sucio, sin brillo, sin dinero. Ella lo hizo sentir pequeño, un bruto. Desde entonces, toda mujer era un parásito, esperando la oportunidad de chupar. Sofía, esa ladrona virtuosa, sería la prueba final. ¿Harías cualquier cosa por tus hermanos? La voz de Javier fue un murmullo peligroso. Sofía lo enfrentó desconfiada. Sí. Perfecto. Detesto al comisario. Tengo una propuesta. Él se inclinó, su aliento cálido en el oído de ella, provocando un escalofrío. Robaste porque tenías hambre. Un tipo de hambre. Yo tengo hambre de otro tipo. Puedes pagar por los huevos, y tendrás toda la comida para tus hermanos. El sentido de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Sofía retrocedió, la repugnancia y la incredulidad invadiéndola. ¿Qué? Creo que lo sabes, dijo él, un brillo cruel en sus ojos. Me pagarás con tu cuerpo, cada día. Mi hambre saciada, sus barrigas llenas. Un trato justo. Trabajo por comida. El horror la silenció. Miró a aquel hombre, a su rostro endurecido, y vio un abismo de amargura. No era solo una propuesta indecente. Él quería demostrar algo, humillarla, arrastrarla a su miseria, mostrarle que la virtud no resiste la necesidad. Monstruo, susurró ella, la voz cargada de desprecio. Él rió, un sonido seco y hueco. Quizás, pero los monstruos son útiles, ¿no? Piensa, estómagos llenos, un techo, o el hambre, el frío, y tus hermanos en el orfanato, separados, con un futuro incierto. La elección es tuya. Ana y Leo llorando mientras se los llevaban. La imagen destrozó a Sofía. Orgullo, honra, ¿qué valían ante aquel sufrimiento? Lágrimas amargas rodaron, se la secó con furia. Lo odió con cada fibra de su ser, pero amaba a sus hermanos más. Inspiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. Lo encaró, el desprecio evidente pero también la resignación. Acepto, su voz ronca.
Una satisfacción sombría y vacía se posó en los ojos de Javier. Había ganado. Ella no era diferente. Pero, bajo la victoria, algo incómodo lo agitó. La mirada de ella, sin súplica, puro desafío, lo desequilibró. El acuerdo empieza ahora. Él gruñó, queriendo apagar aquella mirada, quebrarla. La primera deuda, los huevos. Agarró el brazo de ella. Una fuerza aplastante. Su piel se erizó, miedo y una corriente inesperada. La arrancó del gallinero, hacia el oscuro granero. «No, aquí no», protestó ella, tratando de soltarse. Inútil. Él era un muro. «Sí, aquí». Su voz, dura como el acero. «Te recordarás». Las manos de Sofía buscaron las de él, y él las aprisionó detrás de su espalda, revelando una fuerza aterradora. Con la mano libre, él inició una exploración fría. Dedos ásperos bajando por su cuello, hombro, hasta su espalda. Cada roce, una extraña mezcla de repulsa y un calor que ella ni siquiera comprendía. No había dulzura. Había posesividad, una frialdad casi clínica, como la de un hacendado inspeccionando su nueva propiedad. «Por favor», susurró Sofía, la hoz rota. Un «cállate» grave resonó en su oído. «Este es tu pago, las súplicas no valen en un trato». Él la giró abruptamente, el choque de cuerpos violento. Su mano aferró su barbilla, alzando su rostro para encararlo en la penumbra, donde sus ojos, llamas oscuras, parecían arder. Por un instante ella vislumbró algo más allá de la crueldad, una sombra de dolor, una soledad palpable. Fue un segundo tan fugaz que dudó de su propia cordura. Entonces sus labios tomaron los de ella. No un beso tierno, sino un acto de dominio, una marca de posesión. Hambriento, brutal, exigente, los labios duros, la barba sin afeitar, arañaban su piel delicada. Sofía resistió, pero la imagen de sus hermanos inundó su mente. Luchar significaba hambre. No lucharía. Al rendirse bajo su dominio, en un sacrificio silencioso y doloroso, algo cambió. Javier percibió su sumisión. La brutalidad del beso cedió a una necesidad cruda, un hambre velada por ensimismo. Profundizó el beso. Su lengua explorando. Sofía, virgen de besos, sintió un torbellino de sensaciones aterradoras. Era humillante, pero su cuerpo, traidor, respondió con un escalofrío que iba más allá del miedo. Javier sintió la respuesta, el temblor sutil, la suavidad de los labios. Esperaba una lucha fría, sin vida, pero encontró una chispa de calor bajo el hielo del miedo, tomándolo por sorpresa. Irritado consigo mismo y con la inesperada reacción de ella, la soltó bruscamente, como si quemara. Retrocedió, la respiración pesada en la oscuridad. «Esto fue solo el comienzo», gruñó, la voz ronca e inestable, intentando recomponer la máscara de indiferencia. «No creas que ha terminado». Abrió la puerta del granero. Afuera la luna brillaba más. El aire cortaba. «Toma huevos, un saco de papas y un trozo de tocino del almacén. Mañana, después del anochecer, te estaré esperando. No te demores». Sofía no respondió. Con las piernas temblorosas, el corazón hecho pedazos. Se movió como un autómata. Tomó el canasto, entró en el oscuro almacén, llenó el costal con papas pesadas y cogió el tocino. El peso de la comida era real en sus brazos, pero el de la vergüenza en su alma era insoportable. Cuando salió del almacén, Javier había desaparecido. Ella fijó la mirada en la casa grande y oscura, en la luz solitaria de la ventana. Un odio profundo floreció en su pecho. Lo odiaba a él, se odiaba a sí misma por la debilidad. La vuelta a casa fue un borrón de lágrimas y autocompasión. Pero al entrar en la fría cabaña, Ana y Leo se despertaron. Sus rostros se iluminaron con la visión de la comida. En ese instante la vergüenza se metamorfoseó en una armadura de pura determinación. «¿Comida?», gritó Leo, corriendo hacia sus piernas. Ana, más lista, miró del costal a los ojos de Sofía, una mezcla de alivio y preocupación. La comida no aparecía de la nada. «¿De dónde la sacaste, Sofía?», preguntó Ana con voz queda.
Un hombre, un ranchero de buen corazón. Me la dio, mintió Sofía, las palabras quemándole la garganta. Esa noche Sofía vio la alegría de Ana y Leo y sintió un nudo apretarse en su pecho. Mientras sus hermanos devoraban huevos fritos con papas y tocino, riendo con la boca llena por primera vez en semanas, el hambre de comida había desaparecido, reemplazada por la náusea del pacto que había sellado. Pero al ver el rubor en sus mejillas, las risas inocentes, supo. Enfrentaría al monstruo de la colina todos los días por esa felicidad. Allá arriba, en su casa vacía, Javier observaba las llamas de la chimenea danzar, el whisky a medio vaso. El calor del fuego no alcanzaba el hielo en su pecho. El sabor de ella, su aroma, lluvia, tierra, una dulzura femenina, aún lo perseguían. Se sentía sucio, no victorioso. Esperaba la satisfacción de haber confirmado su visión cínica del mundo. Ella, como todas, dispuesta a venderse. Pero la mirada de ella, una fusión de odio y fuerza inquebrantable, era diferente. No era la codicia de Isabela, sino puro sacrificio, algo que no comprendía y que lo aterrorizaba. Tragó el whisky que le quemó la garganta. La usaría, quebraría esa luz desafiante en sus ojos. Era eso lo que quería, probar la ausencia de nobleza. Entonces, ¿por qué se sentía más roto y solitario que nunca en aquel vasto silencio? El día siguiente se arrastró como una tortura para Sofía. Se hundió en la huerta, preparó la cerca, limpió la cabaña. Cualquier cosa para acallar su mente. Pero el sol, cruzando el cielo, era un reloj cruel hacia el anochecer. Ana, más habladora y feliz, lanzaba miradas curiosas, buscando los secretos detrás de la fachada exhausta de su hermana. Leo, ajeno y agradecido, la seguía como un cachorrito. Al caer la tarde, un nudo apretó la garganta de Sofía. Sirvió a sus hermanos la cena, restos de la noche anterior. ¿No vas a comer de nuevo?, preguntó Ana. Una sonrisa forzada. Sin hambre. Acostó a los dos, les contó una historia hasta que se durmieron. Entonces, con el corazón pesado, se puso el rebozo gastado y salió al frío. El camino al rancho de Javier parecía ahora más corto, más aterrador. No necesitaba esconderse. Caminó por la carretera principal hasta la puerta de él. El cuerpo tenso de pavor y desafío esperó en la galería, abrazándose contra el frío. Él abrió la puerta, como si la esperara. Sin camisa, solo con pantalones de lona, sujetos por un cinto de cuero. La luz del quinqué resaltaba su pecho vasto y musculoso, cubierto de vello oscuro, brazos gruesos forjados por el trabajo. La visión era abrumadora, íntima, aterradora. Él no la invitó, solo la miró fijamente, sus ojos recorriendo el rostro pálido y los labios hinchados del beso forzado de la noche anterior. ¿Viniste?, preguntó él, sorprendido. Dije que vendría. Soy una mujer de palabra, incluso para un hombre como tú. Un músculo saltó en su mandíbula. La insolencia de ella lo irritaba y lo intrigaba. «Entra», ordenó él, dándose la vuelta. La casa, como él, era grande, sólida, pero fría. Muebles de madera oscura, una fina capa de polvo cubriéndolo todo excepto el suelo limpio. Olor a madera vieja y a whisky. El pago primero, luego la comida. «Esta es la regla», anunció él, sin volverse. La oscuridad de la sala engullía a Sofía, mientras Javier la guiaba hasta una puerta. El cuarto se reveló espartano. Una cama imponente al centro. No había cortinas en la ventana, solo el vacío infinito del campo. Él se dio la vuelta, con los brazos cruzados sobre el pecho poderoso. El silencio tenso era roto solo por el tic-tac distante de un reloj. Sofía se sentía un cordero en el matadero. Su instinto le gritaba que huyera de aquel hombre, de su oscuridad. Pero las imágenes de Ana y Leo la anclaban. Alzó el mentón, un desafío mudo. Si él quería quebrar su espíritu, ella no cedería fácil. «¿Qué esperas?», siseó Javier, la paciencia desvaneciéndose.
Él ansiaba lágrimas, súplicas. Sin embargo, ella solo lo miraba fijamente con ojos firmes y enormes. Con manos temblorosas, Sofía comenzó a desabotonar el vestido simple, uno por uno. Los dedos torpes y fríos, la mirada fija en la de él, un desafío silencioso. Puedes tener mi cuerpo, pero jamás mi alma. Javier observaba cada movimiento. Una tormenta de emociones hirviendo dentro de él. Él la deseaba con una voracidad cruda, casi aterradora. Quería castigarla por encender algo, por hacerlo sentir más que rabia y amargura después de tantos años. Pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad en su rostro, la valentía silenciosa ante la humillación, encendía una chispa. ¿Sería respeto? Imposible. Él odiaba la debilidad, y ella estaba allí, vendiéndose por comida. El vestido cayó, un montón de tela a sus pies. Solo quedaba la enagua fina y gastada. Flaca, sí, pero no frágil. Había fuerza en sus piernas, en sus brazos. Las curvas suaves, femeninas, contrastaban intensamente con la dureza de su vida. Javier dio un paso al frente, su sombra engulléndola. Extendió la mano, no para tocarla, sino para un mechón de cabello oscuro que le había caído sobre el rostro. Suave, sedoso, enrollado en sus dedos. «Eres valiente», murmuró él, la voz más suave de lo esperado. «¿O solo estúpida?» «Soy lo que necesito ser para que mis hermanos vivan», respondió ella, la voz temblorosa, pero inquebrantable. La respuesta de él fue tomar su rostro entre las manos y besarla de nuevo. Esta vez el beso era distinto. Había la misma hambre, el mismo dominio, pero también una sutil desesperación, una curiosidad. Él no solo tomaba, intentaba descifrarla, el misterio de la mujer que prefería sacrificarse a ver a su familia padecer hambre. Sofía sintió el cambio. La brutalidad persistía, pero bajo ella una soledad inesperada la golpeó. En aquel instante de pura locura, ella se preguntó quién lo había herido tan profundamente, hasta el punto de transformarlo en el monstruo que era. Aquel beso la quebraba por dentro, no por la fuerza, sino por la confusión. La despojaba de su odio, capa por capa, dejándola desnuda ante emociones que no sabía cómo manejar. Atrapados en aquel cuarto oscuro, el ranchero y la ladrona iniciaban una danza peligrosa. Necesidad y resentimiento, poder y vulnerabilidad. Ninguno de ellos lo sabía, pero aquel acuerdo, nacido del hambre y el desprecio, forjaba un lazo imposible de romper. En los días siguientes, una rutina cruel se estableció. Todas las noches, después de adormecer a sus hermanos, Sofía subía la loma hasta la casa de Javier. Caminaba con el corazón en la garganta, una mezcla de miedo, repulsa y una anticipación nerviosa que la avergonzaba. Ella nunca entraba sin que él lo mandara, deteniéndose en el pórtico como una suplicante, esperando que la puerta se abriera. Él siempre estaba allí. A veces, Javier la llevaba directo al cuarto. Otras, ella esperaba bajo su mirada silenciosa, mientras él terminaba el whisky. Los ojos oscuros, fijos, lo decían todo. En esos silencios tensos, la soledad de Sofía pesaba. La casa, organizada con una funcionalidad masculina y fría, no palpitaba, sin flores, libros o risas. Solo el tic-tac del reloj y la respiración pesada de un hombre a la deriva en sus fantasmas. La intimidad era un campo de batalla. Javier, amante hábil y exigente, carecía de ternura. Sus toques eran posesivos, los besos hambrientos. Él la tomaba con furia contenida, como si buscara exorcizar sus propios demonios en el cuerpo de ella. Para horror de Sofía, su cuerpo, sediento de cualquier roce tras años de luto y arduo trabajo, comenzó a responder. Ella se odiaba por los escalofríos, por los gemidos robados. Era una traición a su honra, a su orgullo, pero era innegable. Javier, por su parte, también libraba una lucha interna. Quería verla como un mero pago, un cuerpo a ser usado, pero algo se lo impedía. Él se sorprendía notando los detalles, el labio mordido por el nerviosismo, la fina cicatriz en la ceja,
el aroma a lavanda silvestre en su cabello. La observaba a la distancia, en la huerta, jugando con sus hermanos. Veía la gentileza en su trato, la fuerza al cargar cubetas. Un día la escuchó reír. Un sonido claro y raro. Un dolor extraño apretó su pecho. Una noche, tras tomarla con una furia renovada, Sofía yacía de espaldas. Su cuerpo temblaba en sollozos silenciosos. Él quiso ignorarla, mantenerse el monstruo que ella veía, pero no pudo. Con mano hesitante rozó su hombro. Ella se estremeció. Un animal herido. «No me toque», susurró su voz rota. Nuestro trato terminó por hoy. Las palabras cortantes lo alcanzaron más que un golpe. Nuestro acuerdo, tan solo una transacción fría. La rabia lo consumió, vuelta contra sí mismo. Yo no iba, yo solo, intentó sin saber qué decir. Abrupto, se levantó. Vaya por su comida, más de lo normal. Harina y azúcar también. Arrojó un costal de estopa a los pies de la cama y dejó el cuarto, la puerta cerrándose con estrépito. Sofía permaneció, confusa. Él nunca le había ofrecido más. Mientras se vestía y seguía al almacén, un pensamiento la carcomía. Piedad, culpa, fuesen lo que fuesen, marcaban la primera fisura en su armadura impenetrable. Al día siguiente, con harina y azúcar, Sofía horneó un pastel, el primero que sus hermanos comieron desde la muerte de sus padres. La alegría pura y avasalladora de ellos casi la hizo olvidar el precio. Casi. Aquella noche, subiendo la colina, llevó un pedazo del pastel envuelto. No sabía el motivo. Quizá un desafío silencioso, para mostrarle que no era solo el cuerpo lo que él usaba. Ella podía crear, sí, podía traer dulzura a su mundo amargo. Él abrió la puerta, sus ojos cayendo en el pequeño envoltorio. «¿Qué es eso?», la desconfianza en su voz. «Es pastel», ella dijo, extendiéndolo. «Lo hice para mis hermanos, sobró un pedazo». Javier miró el pastel, luego a ella, como si le ofrecieran una serpiente. Nadie nunca le había dado nada. No en mucho, mucho tiempo. Él no tocó, solo observó. «No quiero tu comida», gruñó. La voz dura. La fría negación la hirió más de lo esperado. «No es caridad», replicó Sofía, el orgullo en llamas. «¿Agradecimiento por la harina extra?». Él bufó. «Puro escarnio». «No la necesito. Nuestro acuerdo no incluye postres. Ahora, entre. Usted está atrasada». Pero aquella noche todo cambió. Los toques perdieron la rudeza, los besos la exigencia. Casi hacían el amor, lejos del contrato, y Sofía se vio respondiendo con una apertura que la asustó. Al vestirse, el pequeño envoltorio esperaba en la mesa. Un plato y un tenedor a un lado. Él no comió, pero tampoco lo tiró. Ya en la salida, una voz grave la llamó. «Sofía». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella paró, se volvió. Él estaba allí, en la puerta, su sombra larga cubriéndola. El pastel estaba bueno, la puerta cerró. El corazón de ella latía, descontrolado. Algo había irrumpido entre ellos. La línea entre acreedor y deudora, amo y sierva, comenzaba a disolverse. Eran solo un hombre y una mujer, heridos hambrientos de formas que la comida jamás saciaría. Bajo el ojo de las estrellas, en la oscuridad, una semilla peligrosa e inesperada de afecto, quizá amor, brotaba en el suelo árido de aquel acuerdo brutal. La gentileza de Javier, el elogio al pastel, el plato guardado, desequilibró a Sofía. El odio nítido que la sostenía se mezclaba ahora con emociones peligrosas, no deseadas. La rutina nocturna persistía, pero con un nuevo ritmo. Había una pregunta en sus ojos. Él seguía mestre de su destino, acreedor de su deuda, pero ahora la tocaba con una suavidad que la desarmaba. Dedos recorrían su cabello, delineaban la línea de la mandíbula, revelando una extraña delicadeza en sus manos curtidas. Una noche la atrajo, no con ira, sino con una necesidad silenciosa, profunda. «Quédate», susurró contra su piel, cuando ella intentó marcharse.
La palabra la impactó. El acuerdo era claro: cumplir e irse. Quedarse era intimidad. No puedo, respondió ella, la voz débil. Mis hermanos están durmiendo. No se darán cuenta por unas horas. Él no la forzó, pero el brazo en su cintura era un ancla cálida. Para su sorpresa y vergüenza, Sofía no se resistió. Se acurrucó contra el calor de su cuerpo. En la oscuridad, él era solo un hombre, no un monstruo. Ella, una mujer cansada de la soledad. Se durmieron así. Al despertar con el sol, Sofía estaba sola. En la mesita de noche, una manzana roja, pulida. La comió de regreso, el sabor dulce y crujiente como un secreto. El cambio no se limitaba a la noche. Javier empezó a aparecer en la vida diurna de Sofía. Un día lo encontró arreglando la cerca de la propiedad, derribada por la tormenta. Él trabajaba sin camisa bajo el sol, los músculos de su espalda moviéndose de forma hipnotizante. No pedí su ayuda, dijo ella, cruzando los brazos, intentando mantener la barrera. No pregunté si la querías, gruñó él en respuesta, sin detenerse. La cerca estaba rota. Un zorro podría llevarse tus gallinas. No tienes muchas que perder. La lógica era irrefutable, y la preocupación en sus palabras, disfrazada de aspereza, la dejó sin respuesta. Él no hacía aquello por el acuerdo, era cuidado. Él veía la necesidad y la suplía. Una vez más, Javier dejó más de lo combinado, un costal enorme de granos, un barril de leche fresca en el porche. Ella lo confrontó esa noche. ¿Qué significa esto, Javier? La voz de ella era un lamento contenido. Nuestro acuerdo era comida para mí por la deuda. Usted alimenta a mis hermanos, arregla mi casa. Eso no es parte del trato. Él la encaró, el rostro una máscara a la luz trémula del farol. Quizás estoy cambiando los términos del acuerdo, dijo él, lento. ¿Por qué?, insistió ella, desesperada por entender el cambio en aquel hombre que antes la aterrorizaba. Él dio un paso, invadiendo su espacio. Su mano apartó un mechón de cabello de su rostro, los dedos deteniéndose en su mejilla. ¿Por qué estoy cansado de verla flaca como un palo, con ojeras profundas que parecen moretones? ¿Por qué vi a su hermano tropezar en la tabla suelta del porche? Ver la necesidad de ustedes me exaspera. Nuestra necesidad no es problema suyo. La voz flaqueó bajo el toque de él. Se volvió mi problema la noche que te atrapé robando mis huevos, murmuró él, con los ojos oscuros fijos en los de ella. No te diste cuenta, Sofía. Tú y tus hermanos son mi problema ahora. Entonces él la besó. No fue el beso punitivo de las primeras noches, ni el desesperado que le siguió. Fue profundo, explorador y extrañamente tierno. Sus manos subieron por su espalda, atrayéndola. Ningún espacio entre los cuerpos que encajaban. La suavidad de ella contra la dureza muscular de él. Por primera vez, no se sintió deudora, se sintió deseada. Los brazos de ella subieron, casi por instinto, y se enredaron en el cuello de él. Ella lo besó con un fervor que lo sorprendió. Estaba hambrienta de él, y esa percepción la aterrorizó y la encendió a la vez. Él la levantó en sus brazos, ligera como una pluma, y la llevó a la habitación. Esa noche hicieron el amor. No era pago, era la colisión de dos almas solitarias, la danza de cuerpos que se reconocían en un nivel primitivo. Él susurraba su nombre contra su piel, palabras roncas de necesidad y posesión. Mi Sofía, eres mía. Ella arañaba su espalda, mordía sus hombros marcándolo de vuelta, reclamando en la oscuridad lo que la luz del día le negaba. Después, en los brazos uno del otro, sudorosos, jadeantes, el silencio había cambiado, no más tenso o extraño, sino cargado de una intimidad frágil. ¿Por qué estás solo?, preguntó ella bajito, la cuestión que la atormentaba. Él se tensó, el momento se rompió, se apartó, de espaldas, mirando el techo oscuro. La gente siempre se va, dijo él, la voz desprovista de emoción. Es mejor estar solo, menos decepción. No todo el mundo se va,
susurró ella, pensando en sus padres, partidos, pero nunca por elección. Él se giró, un brillo burlón en los ojos. ¿No te irías si un rico de la ciudad te ofreciera vestidos de seda, hermosa casa y prometiera cuidar de tus hermanos, para que no ensuciaras más las manos? La pregunta fue un puñetazo. Él hablaba de ella, pero ella lo sabía. Hablaba de otra persona. ¿Qué te pasó, Javier?, preguntó ella suavemente, tocándole el brazo. Músculos tensos como el acero. Él se levantó abruptamente. Tomó el whisky de la cómoda, sirvió un vaso, bebió de un trago. Esto no es parte de nuestro acuerdo, dijo frío, usando sus propias palabras en su contra. Vístete, toma lo necesario y vete. El cambio súbito, la muralla de hielo que él levantó, la hirió más que cualquier golpe. Se vistió en silencio, el corazón apesadumbrado. Cuando ella salió, él no la miró. De espaldas a la puerta, silueta oscura contra la ventana, Javier se ahogaba en whisky y recuerdos. El castillo de naipes se había derrumbado. Él resurgió, el hombre distante, duro y cruel. Las noches volvieron a ser pavos fríos, toques eficientes, sin calidez. Él la castigaba por su pregunta, asimismo por haber bajado la guardia. Sofía sentía la pérdida de la ternura como dolor físico. Era más fácil odiar al monstruo. El atisbo del herido, tras su fachada, era infinitamente más desgarrador. Sofía buscó refugio en sus hermanos, la fatiga para silenciar su mente. Pero el mundo erigido por Javier se desmoronaba. Primero, la sequía. El sol abrasador castigó la tierra por semanas. El riachuelo se volvió un hilo lodoso. La huerta marchitó y murió. El hambre, viejo fantasma, acechaba. Javier, inmerso en su miseria, ignoraba. La comida que daba era el mínimo, sin extras, un cruel retorno. Entonces, lo inevitable. Leo enfermó. Una tos evolucionó a fiebre alta y delirante en 2 días, la misma que llevó a sus padres. El pánico, con garras heladas, dominó a Sofía. Agotó las últimas monedas con el curandero, cuyas hierbas amargas fueron inútiles. Ana, pálida, velaba a su hermano. Por 2 noches, Sofía no durmió. Aferrando la mano caliente de Leo, suplicó a cada santo, prometiendo lo que fuera por su vida. En la 3ª noche, Sofía supo. Sola sería el fin. Leo languidecía, su respiración superficial. Necesitaba al médico de la ciudad, una fortuna inalcanzable. Solo había una salida. Tragándose orgullo, miedo y el resentimiento por su frialdad, corrió. Subió la colina oscura, piernas arañadas, el corazón en terror primordial. Sin detenerse en la veranda, martilló la puerta de Javier con los puños, gritando: «Javier, Javier, abra la puerta, por favor». La puerta se abrió con un solavanco. Él estaba allí, cabello revuelto, ojos inyectados, ebrio. «¿Qué diablos quieres?», gruñó. «Es mi hermano, Jenna. Está muriéndole. Es la misma fiebre que se llevó a mis padres. Necesito al médico. Por favor, Javier, te lo ruego». La mención del hermano, el desespero genuino, cortaron la niebla del alcohol. Él la sujetó por los hombros, un agarre firme. Irrumpió su voz grave y sobria. «Está ardiendo. Apenas puede respirar. No sé qué hacer. Haré cualquier cosa. Te pagaré, juro, por el resto de mi vida. Solo ayúdame a salvarlo». La máscara de dureza de Javier se hizo añicos. Vio en el rostro devastado de Sofía, no a la ladrona, la deudora, sino a la joven aterrorizada, luchando por lo único que le quedaba. La fuerza que en secreto admiraba estaba al borde del colapso. «Espera aquí», ordenó, desapareciendo. Volvió en menos de 1 minuto. Camisa, botas, una bolsa de cuero. «Vamos, llévame con él». No la dejó caminar. La alzó, colocándola sobre Relámpago, un animal negro y poderoso, extensión de su propia naturaleza salvaje. La apretó contra sí, galopando por la noche. Su calor era su único escudo contra el desespero. En la cabaña la visión golpeó a Javier como un puñetazo. Leo, minúsculo, luchando por respirar en su cama improvisada. Ana, de ojos rojos de tanto llorar,
observaba al gigante, atemorizada, mas sin retroceder. Javier tocó la frente de Leo. La fiebre alarmaba. «Doctor Rojas, ahora», ordenó. Se volvió hacia Sofía. «Quédate con él, hierve agua, manténlo abrigado». Sin más, montó a relámpago y desapareció en la oscuridad, rumbo a la ciudad, a más de 1 hora de distancia. Sofía, Ana y Leo quedaron solos en el silencio. La esperanza un hilo. La espera se antojaba eterna. Sofía siguió las órdenes, moviéndose como un autómata. Mantuvo el fuego encendido, el agua hirviendo, los paños húmedos sobre la frente del niño. Ana, sorprendentemente, fue un refugio. Sostenía la mano de su hermano, susurrándole cuentos de conejos y arroyos soleados, como si sus palabras pudieran anclarlo a la vida. Finalmente el sonido de cascos, no 1, sino 2. Javier regresaba, y con él el doctor Rojas, bajo, canoso, de ojos cansados pero bondadosos. Javier irrumpió con el doctor, su presencia llenando la pequeña cabaña. Encendió más lámparas, su eficiencia contrastando con el caos emocional de Sofía. El doctor Rojas examinó a Leo con meticulosidad. Sofía se mordía las uñas, el corazón desbocado. Javier, en un rincón, observaba, el rostro una piedra, los ojos clavados en Sofía. «Es una infección pulmonar grave», dijo el médico por fin, «común en esta época del año, especialmente con la sequía, el polvo. Es fuerte, pero necesitamos bajarle la fiebre y ayudarlo a respirar». Abrió su maletín. Frascos, un polvo blanco y jeringas. Preparó la medicación y se la administró a Leo. «Dejaré estas medicinas, cada 4 horas. El polvo mezclado con agua y este jarabe, no lo dejen enfriar. La próxima noche será la más crítica. Si sobrevive hasta la mañana, hay esperanza». Sofía asintió intentando memorizar todo, la cabeza dándole vueltas de la extenuación y el miedo. El médico guardó sus cosas. «Los honorarios», ella comenzó, la voz temblorosa. «Ya están pagados». Javier cortó desde su rincón. Sofía abrió los ojos de par en par. La suma era una fortuna, el equivalente a meses de trabajo. «Yo no puedo». Ella titubeó. «No hay nada que discutir», Javier interrumpió. Acompañó al médico hasta la puerta. «Lo enviaré de vuelta a la ciudad con uno de mis hombres. Gracias por venir tan rápido». Al volver, la cabaña estaba en silencio, excepto por la respiración difícil de Leo. Ana se había quedado dormida en una silla, exhausta. Sofía estaba junto a la cama, los ojos fijos en su hermano. Javier arrastró la otra silla hasta cerca de ella y se sentó. No hablaron durante un largo tiempo. «Gracias», susurró ella, la palabra insignificante para la inmensidad de lo que él había hecho. «Usted le salvó la vida». «Aún no está salvo», respondió Javier, sin dureza. «Pero lo estará. Es un luchador, como su hermana». Ella lo encaró. El hombre que la había humillado, usado y ahora salvado. ¿Quién era él? ¿Un monstruo o un ángel? «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué todo esto? Ya tenía lo que quería de mí». Javier miró sus propias manos, grandes, callosas, extrañas en la quietud de aquella habitación. «Les dije, ahora son mi problema», murmuró. Entonces la encaró, y sus ojos, por primera vez, revelaron una vulnerabilidad cruda. Esa mirada, al verlo en el umbral de su puerta esa noche, era la misma que ella había visto en el espejo, en sus propios ojos, cuando su madre expiraba. Desamparo puro. Por su madre, nada pudo hacer. Por Sofía, quizá. La confesión le arrancó el aliento. Sofía percibió al niño herido bajo esa corteza dura, el dolor sellado con 7 llaves. Sin dudar, su mano se posó sobre la suya, áspera y cálida. La palma de Javier la cubrió por completo. Él no retrocedió. Allí se quedaron, en silencio, velando el sueño febril de Leo. No era el pacto, sino el dolor y el miedo compartidos lo que llenaba el espacio. Durante la larga noche se turnaron.
Él le hizo comer pan y queso que había traído. Insistió en que bebiera agua. Ana gimoteó. Javier la acunó en sus brazos hasta que se durmió. Un cariño inesperado que le caló hondo a Sofía. Al amanecer, la fiebre cedió. La respiración de Leo más suave. Sus ojos se abrieron, lúcidos. «Sofía», susurró. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. «Estoy aquí, mi amor. Siempre aquí». Leo notó la figura imponente a un lado. «¿Quién es el gigante?», preguntó, la curiosidad más fuerte que la enfermedad. Sofía dudó. Javier, sin embargo, sonrió. Una sonrisa rústica, algo oxidada por el desuso, que le transfiguró el rostro. «Javier», dijo la voz grave y gentil, «amigo de tu hermana». La palabra amigo flotó en el aire. Lo cambió todo. Javier permaneció por algunos días más. Decía ser para asegurar la recuperación de Leo, pero Sofía sentía que había algo más. Cortaba leña, reparaba el porche, traía agua de su pozo inagotable. Jugaba con Ana, enseñándole a silbar con una hoja. Le contaba a Leo historias de caballos salvajes y osos de las montañas. Los niños lo adoraban. Ana lo seguía. Leo lo llamaba al despertar. Sofía lo observaba, el corazón en un nudo de sentimientos. Veía al hombre que él podría haber sido, gentil, protector, casi paternal, y se descubría enamorada, un amor terco brotando en tierra rocosa. El pacto nocturno fue olvidado. Largas conversaciones en el porche, después de que los niños dormían, tomaron su lugar. Él hablaba de la hacienda, del amor por la tierra, legado de su padre y su abuelo. Ella de sus padres, del sueño de un jardín florido y un pequeño huerto. Se abrían vacilantes como quien pisa en terreno peligroso. Pero el pasado no lo soltaba. Bajo las estrellas, una noche, él suspiró. El doctor Rojas me dijo algo, su voz tensa. Ricardo Montero ha vuelto. Sofía no reconoció el nombre. ¿Quién es él? El hombre de la ciudad, respondió Javier, la voz destilando amargura. Aquel por quien Isabela me dejó. Él no es solo rico. Compra tierras, las agota. Se lleva lo que puede y se va, dejando solo polvo y desolación. El médico advirtió. Está comprando todo alrededor. Sus ojos están puestos en el agua. Un frío le caló los huesos a Sofía. Su pequeña propiedad familiar, su único hogar, poseía un arroyo que en épocas de lluvia alimentaba el río principal, el mismo río que nutría la hacienda de Javier. Los problemas de ella, ahora, trascendían el hambre y la enfermedad. El destructor de Javier había vuelto, y sin saberlo, amenazaba también el destino de Sofía. Javier se volvió hacia ella en la oscuridad. La gentileza cedió a una ferocidad sombría. «Él no se llevará nada más de mí». Javier gruñó, la voz cargada de una promesa feroz. Protegería no solo su tierra, sino la pequeña familia que había llegado a considerar suya. Sofía lo percibió. Su lucha personal con él había terminado. Ahora, una guerra mayor se anunciaba, y ella ya no estaba sola. Tenía un gigante a su lado. La amenaza Ricardo Montero pendía como una tormenta en el horizonte. Para Sofía, un peligro nuevo. Para Javier, el eco de su fracaso, de una humillación que había luchado por enterrar. El regreso de Montero sacaba a la luz una oscuridad que parecía indomable. En los días posteriores a la recuperación de Leo, Javier se convirtió en la sombra protectora de la familia. La ternura nacida en el cuarto del enfermo no se apagó, sino que adquirió una intensidad sombría. Reforzó la cabaña, reparó el techo, trayendo no solo comida, sino leña, como si preparara la fortaleza para un largo asedio. Las noches cambiaron. El acuerdo jamás fue siquiera mencionado de nuevo. Cuando los niños dormían, Javier la envolvía en sus brazos en la galería, bajo las estrellas. El sexo ya no era una transacción, sino la consecuencia natural de la cercanía, un acto de mutuo consuelo y posesión. Cierta noche, bajo aquel cielo,
Javier finalmente habló. Isabela era una mariposa, dijo él, la voz ronca, mirando hacia la oscuridad. Hermosa, colorida, pero incapaz de posarse. Creí que mi amor la haría quedarse. Construí esta casa para ella, planeé un futuro. Pero yo era solo tierra, y ella quería el brillo de la ciudad. Un suspiro pesado. Montero vino con promesas de oro y seda. Me hizo sentir sucio, estúpido. Cuando ella se fue, se rió y dijo que el amor no llena el estómago ni adorna el cuello. Él apretó los puños. Juré nunca más ser un tonto. Sofía apoyó la mano sobre su corazón. No eres un tonto, Javier. Eres el hombre más fuerte y decente que he conocido. Él la miró fijamente, los ojos llenos de gratitud. Tú, Sofía, susurró, acariciando su rostro. Estás hecha de acero y luz de sol. No eres una mariposa. Tú tienes raíces. La interrupción llegó la semana siguiente. La amenaza tomó forma. 2 hombres de ciudad, ropa impecable contrastando con el polvo, pararon frente a la cabaña en un auto raro. Javier, cerca, arreglando una rueda de carreta, sintió un escalofrío. Se movió, poniéndose entre los extraños y la puerta, donde Sofía surgió con Ana espiando. «Señorita Sofía», uno, delgado y de ojos fríos, preguntó, leyendo de un papel. «Representamos a Ricardo Montero. Él adquiere propiedades aquí para un nuevo proyecto. Ofrece un precio justo por su tierra». «Mi tierra no está en venta», Sofía respondió, la voz firme. La sonrisa del hombre era fría. «Todo tiene un precio, señorita. Esta tierra apenas produce. Su arroyo seca. Montero ofrece un nuevo comienzo. Dinero para la ciudad». «Dije que no está en venta», Sofía repitió. Javier dio un paso al frente. Su presencia masiva los empequeñeció. «Dijo no», rugió. «Creo que necesitan un nuevo comienzo, lejos de aquí». El segundo hombre, más corpulento, bufó. «¿Y quién es usted? ¿El perro guardián de ella?» Javier sonrió, un brillo peligroso en los ojos. «Mi tierra. No tolero alimañas. Lárguense. O de a no acabarán». Los matones de oficina intercambiaron miradas de pavor. No esperaban a un hombre nacido de la montaña. Retrocedieron, el polvo subiendo mientras partían. La visita fue solo el comienzo. Como fuego en paja, se extendió. Montero ofrecía comprar cada propiedad en el valle. Exhaustos por la sequía, muchos lo consideraban. Para Javier era un cerco. Montero controlaría el río, estrangulando su rancho, forzando la venta por una miseria. En la cantina, el miedo pesaba. Murmullos de desesperación. Cuando Javier entró, el silencio cayó. Su presencia imponente dominaba. Pidió un whisky, los encaró. Un ratón de ciudad intenta robar sus casas, ¿no? Don Pedro Morales suspiró. Ofrece más que la tierra. Javier, la seca nos mata. ¿Qué haremos? ¡Luchar!, respondió Javier. Esta tierra es nuestra. Nuestros antepasados la sudaron. ¿Van a entregarla por monedas que se van en un año? Montero le sacará la vida al valle y se irá, dejando un desierto. Ustedes saben. Fácil para usted, gritó un hombre. Su rancho tiene pozo. Nosotros, los del arroyo moribundo, vamos a hacerlo vivir de nuevo. Javier explotó. El problema es el viejo dique de los Castores, río arriba. Desvió el flujo hace años. Mi padre decía, si lo quitamos el arroyo renace. Es duro, pero juntos podemos irrigar la tierra y hacer que Montero y su dinero sucio desaparezcan. Un murmullo recorrió la cantina. La idea era osada. El dique, fortaleza de troncos y lodo, era intocable. Pero la certeza férrea en la voz de Javier encendió una chispa, esperanza. Él no va a desistir, advirtió don Pedro Morales. Montero no acepta un no. Ni yo, replicó Javier. En el dique al amanecer. Quien luche por su hogar, que venga. Quien se venda, que cuente monedas en casa. Volcó el whisky, golpeó el vaso y partió. Al amanecer, Javier llegó al viejo dique. Pensó estar solo, pero en la senda surgieron figuras.
Una, después otra. Don Pedro Morales y los hijos. Rancheros con hachas y sierras emergieron de las sombras. Casi una docena de hombres. Sofía también vino, trayendo pan, queso y una botella térmica de café caliente. Ana y Leo, a su lado. No puedo usar el hacha, dijo a Javier, una sonrisa orgullosa, pero garantizo estómagos llenos. Él apretó la mano de ella. Un agradecimiento silencioso. Él era fuerza y voluntad. Ella, el corazón de la lucha. El trabajo era brutal. Bajo el sol abrasador, cortaban, cavaban, tiraban. Javier, fuerza inagotable, lideraba con el ejemplo, inspirando a todos. Dolorosamente la obra maestra de los castores cedía. Montero no se quedó quieto. Los esbirros de Montero regresaron, en mayor número. De lejos observaban a los hombres, una amenaza silenciosa. Javier los ignoró. «Trabajen», bramó. «No se intimiden con perros de ciudad». La táctica falló. Montero entonces cambió el juego. Al día siguiente, una figura inesperada surgió en el valle. Un coche elegante se detuvo en la cabaña de Sofía. De él bajó Isabela, hermosa, rubia, en sedas caras, con un aire de insatisfacción. Javier la vio. Su cuerpo se endureció. Sofía, llevando agua a los trabajadores, se detuvo, observando. Isabela ignoró a todos. Caminó directamente hacia Javier. El rostro una máscara de falsa dulzura. «Javier», dijo ella, la voz melosa. «¿Cuánto tiempo? Pareces más grande». «¿Qué quieres, Isabela?», él replicó, sin calidez. «Ricardo está molesto. No entiende por qué causas tantos problemas. Él solo quiere mejorar este lugar». «Nos gusta como está», respondió Javier. Isabela rió. «Ay, Javier, siempre tan terco. Mírate sucio, luchando por tierra inútil. Ricardo podría darte un puesto, serías gerente, una vida de verdad». Ella se acercó, tocó su brazo musculoso. «Podríamos tener una vida de verdad. Él está aburrido conmigo, yo con él. Nosotros podríamos...» Javier retrocedió, como si el toque le quemara. Su mirada, por encima de ella, se fijó en Sofía, que observaba, el corazón oprimido. «Yo ya tengo una vida de verdad», Javier declaró, alto y firme, para que todos y Sofía escucharan. «Con gente de verdad que valora las raíces, no solo el brillo». El rechazo endureció a Isabela. «Te arrepentirás», escupió. «Te quedarás solo y sucio para siempre. Cambiaste una reina por una campesina». Dio media vuelta y marchó de regreso al coche. Su dignidad artificial desmoronándose a cada paso. Javier no la siguió. Sus ojos fijos en Sofía. Él caminó hasta ella ignorando las miradas curiosas. Sus manos embarradas sujetaron el rostro de ella. «¿Escuchaste?» Cada palabra, Sofía susurró. Ella estaba equivocada. Javier, voz ronca de emoción. «No cambié una reina por una campesina. Cambié una ilusión vacía por la única mujer que me hace sentir en casa». Allí, bajo el sol fuerte, él la besó. Un beso profundo, apasionado, que selló el pasado y reclamó el futuro. El valle resonó con los vítores y aplausos de los hombres. El rechazo de Isabela fue el detonante. Montero abandonó cualquier fachada de legalidad. Aquella noche, Sofía arropaba a los niños cuando sintió el olor a humo. Corrió afuera y vio el horror. El pequeño gallinero, el mismo donde había irrumpido semanas antes, en llamas. Llamas anaranjadas danzaban contra el cielo oscuro. Un grito se rasgó en la noche. Javier, patrullando, escuchó. Supo por instinto que era ella. Montó a relámpago, galopó como el viento. El corazón le martillaba con un miedo que nunca había sentido, ni siquiera por sí mismo. La encontró paralizada, contemplando el fuego. Ana y Leo lloraban tras ella. Saltó del caballo, corrió, estrechándola. «¿Estás bien? ¿Y los niños?» Ella temblaba en sus brazos. Fue él, Javier. Él le prendió fuego. La furia de Javier era una fuerza de la naturaleza, fría, calculada. Su mirada se posó en la casita, luego en la oscuridad del monte.
Lleva a los niños a mi casa. Cierra las puertas con llave. No le abras a nadie. ¿Y tú? Ella preguntó, sujetándole el brazo, el miedo por él superando cualquier otra cosa. ¿A dónde vas? Voy a acabar con esto, dijo él, la voz mortalmente serena. Besó a Sofía en la frente, y luego a Ana y a Leo. Ayudó a los niños a subir a relámpago, y con un toque, la bestia, entrenada, partió en dirección a la casa grande. Javier entonces se giró, fundiéndose en la oscuridad. Se convirtió en el depredador que conocía cada árbol, cada piedra de su territorio. Silenciosamente, rastreó a 2 hombres que se alejaban del rastro de humo. A 1 kilómetro de ahí, encontró su campamento improvisado. 2 esbirros de Montero bebían, reían junto a la fogata, esperando el amanecer para celebrar su éxito. Ricardo Montero, el cobarde, no estaba. Enviaba a otros para el trabajo sucio. Pero la deuda se cobraría de ellos. De las sombras, Javier surgió como una aparición. El brillo del rifle y la mirada asesina fueron la única advertencia. La pelea fue breve. Conejos contra un oso, 2 contra 1, pero sin ninguna oportunidad. Los desarmó, incapacitándolos con brutal eficiencia. Huesos rotos les aseguraron que no molestarían a nadie en mucho tiempo. Los ató con sus propias cuerdas, dejándolos gimiendo en el claro. Desde ahí, el regreso a casa. En el portal, Sofía esperaba. Un viejo rifle de caza apoyado en sus rodillas. Lista para defender a sus hijos hasta la muerte. Al ver la silueta de Javier emerger de la oscuridad, corrió a sus brazos. ¿Terminó?, susurró ella. Todavía no, respondió él, pero terminará mañana. A la mañana siguiente, Javier, don Pedro Morales y sus hijos llevaron a los capangas atados al pueblo. Entregados al comisario, la denuncia, incendio provocado, un delito federal. En el valle, al mismo tiempo, la presa de castores finalmente cedió con un rugido. El agua represada, libre, brotó por el lecho seco del arroyo. De hilo a riachuelo, luego un caudal fuerte y claro, revitalizando la tierra sedienta. Esa visión llenó los corazones de los rancheros de una esperanza feroz. Habían luchado y vencido. Con sus hombres implicados en un delito federal y la comunidad unida en su negativa a vender, el castillo de naipes de Ricardo Montero se desmoronó. Emiendo la implicación, desapareció de la noche a la mañana, llevándose a Isabela y dejando atrás solo propuestas vacías y amargos recuerdos. La paz finalmente se instaló en el valle. La tierra y la gente comenzaban a sanar. Semanas después, en una tarde cálida, Javier observaba a Sofía y a los niños jugar en el césped del porche. Las risas eran la más dulce melodía. Esa casa, antes mausoleo de un amor perdido, finalmente florecía en hogar. Sofía se acercó. Acurrucó la cabeza en su hombro fuerte. Realmente terminó, ¿verdad? Ella susurró. Para ellos, sí, él respondió. Para nosotros, él se giró, los ojos serios, la emoción tan profunda que la hizo contener la respiración. Sofía, él comenzó, lo que hubo entre nosotros fue feo, incorrecto. Yo era un hombre roto, usé tu necesidad para intentar sentirme completo. Me arrepiento del dolor y la humillación que te causé. ¿Tú me salvaste, Javier?, ella preguntó, la mano en su rostro. Nos salvamos el uno al otro, y quiero pasar el resto de mi vida salvándote y siendo salvado por ti. Él continuó, la voz ronca. Se arrodilló ante ella, tomando sus manos callosas entre las suyas. No tengo contrato que ofrecerte, ni joyas ni seda. Todo lo que poseo son estas manos, esta tierra y un corazón completamente tuyo. Cásate conmigo, Sofía. Sé mi esposa. Permíteme ser padre de tus hermanos. Llenaremos esta casa de risas y de hijos nuestros. En el rostro de Sofía, lágrimas de una alegría abrumadora que dolía. Sí, susurró ella. Sí, Javier, 1000 veces sí. Un año después, el valle floreció. Arroyo caudaloso, cosechas abundantes. Javier y los rancheros en cooperativa se blindaron contra Montero.
La casa de la colina, antes silenciosa, ahora pulsaba vida. Ana y Leo llamaban a Javier padre, un orgullo que él acogía. Juntos, vieron el atardecer encender el cielo de naranja y púrpura sobre las tierras que protegieron. Su travesía nació de la oscuridad, el hambre, la desesperación. Un pacto forzado por la crueldad y la urgencia germinó en el suelo más duro. De ahí, el amor floreció, más fuerte que la sequía o la tormenta. Ciego por el orgullo, Javier le robó la honra, creyendo en mujeres traicioneras y un amor ilusorio. La fuerza, la pureza y el inquebrantable amor familiar de Sofía le dieron la más dura y hermosa lección. La historia de Javier y Sofía nos recuerda que el verdadero valor familiar no reside en orgullos heridos ni en pactos, sino en el amor incondicional, el perdón y el respeto mutuo. Las segundas oportunidades no son para rehaber lo perdido, sino para moldearnos, por el dolor y el arrepentimiento, en la persona que debemos ser. Que tu vida, ahora, desborde bendiciones. ¿Ya te suscribiste? Al lado de suscribirse, hazte miembro y destraba historias exclusivas, incluso pícaras. Tu ayuda nos permite seguir creando y sostener a mi familia. ¿Quieres ayudar rápida y gratis? Desliza comentarios a la izquierda. Haz clic en IPAR 2 veces. Esto impulsa nuestra historia a más personas como tú. Si te gustó, suscríbete.